Bueno, el objetivo de este encuentro es hacer una especie de puente entre los pensadores que acabamos de dejar, que son Eckhart y algo de Marguerite Porret, con lo que sigue, que es el pensamiento de Nicolás de Cusa. La fecha clave para cerrar Eckhart es la fecha de su condenación, que fue póstuma, el 27 de marzo de 1329. Recuerden que Eckhart murió en el 1328. Y la bula de condenación, donde se condena a Eckhart y las tesis de los Vegardos, fue una bula emitida por el Papa Juan XXII, que es uno de los papas más oscuros de la historia de la Iglesia. Si alguno de ustedes leyó El nombre de la rosa, se habla muchísimo de Juan XXII porque los hechos del nombre de la rosa, que estaría muy bueno que el que no lo leyó lo lea después de la materia o lo relean, aquel que lo leyó, transcurren en 1327, así que es la época en la que estamos. Y en ese momento la condena de Eckhart fue póstuma porque en realidad cuando le llevaron el problema, Eckhart tuvo un primer proceso que fue el proceso de Colonia, que le inició su propia orden, en ese proceso él respondió, todo esto creo que lo pudieron leer en el texto de Alain de Libera, y después llevaron el caso a Aviñón. Pero el problema del Papa de Aviñón no era un dominico más o menos raro y loco que hablaba de la divinización del alma, sino que era el problema franciscano, sobre todo. Y era el problema político de los intelectuales como Occam o como Marsilio de Padua, que escribían contra la tiranía papal, contra las relaciones entre el poder temporal y el poder espiritual. Y los dominicos, en este caso, eran bastante aliados del Papa en Aviñón. De modo que el Papa se negaba un poco a condenar un dominico. Y de hecho, fue el primer teólogo de la orden que fue llevado ante el Tribunal de la Inquisición. Y entonces, bueno, dilataron lo que más pudieron y la condena llegó póstumamente. Nunca olvidemos, y creo que eso ha quedado lo suficientemente claro en nuestro curso, que Eckhart era un teólogo de mucho renombre, que ocupó la cátedra en París que había ocupado Tomás de Aquino, o sea, no era una persona marginal, digamos. Y cuando enseñó en Alemania, tuvo a su cargo muchísimos hermanos de su orden, además de haber sido un predicador, como ustedes saben, eh, para curar de alguna manera las almas de muchos desvíos que la Iglesia consideraba que había, sobre todo en ese territorio de la Renania. Sí, Walter. Abrí el micrófono, por favor. Hola, ¿me escucha? Hola, sí. Tengo una consulta que me había surgido en la elaboración de las respuestas de la evaluación. Es un poco general, pero quizá usted me la pueda responder. Después de ver todo lo que vimos de Eckhart, a mí me queda la sensación que eso no se habló mucho. Si no es una vía gnóstica, la teología, digamos, de Eckhart. Y quizás por eso tenga algo que ver con su condena. En realidad, la pregunta es, como siempre, las más sencillas son las más fundamentales. Y es interesante y se va a vincular muy estrechamente esa pregunta con el pensador que vamos a ver en lo que sigue, que es Nicolás de Cusa.
digamos, si estas vías negativas, digamos, para el acceso a la divinidad, son una manera de esconder cierto escepticismo o cierto agnosticismo, es decir, bueno, de Dios nada se puede conocer, y entonces suspendemos el juicio, por lo menos el juicio afirmativo, y por eso atendemos a la vía negativa. Mi respuesta en este sentido es taxativamente negativa, es decir, no es escepticismo, no es agnosticismo. Y la respuesta puede ser también muy sencilla como la pregunta. Eckhart dice, el ser es Dios. El ser es Dios. Con esta proposición no se necesita ninguna prueba de la existencia de Dios. Porque la pregunta, ¿Dios existe? Puede ser inmediatamente transfigurada en la pregunta por ¿el ser es? ¿El ser es? Entonces, la pregunta implica la respuesta. El ser no puede no ser, el ser es. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, sí. Es de tal evidencia la existencia del ser, que es Dios, que ni siquiera hacen falta pruebas para argumentar acerca de su existencia. Y en esta misma ruta vamos a ver que se describe la docta ignorancia cusana, porque uno puede decir, ¿y esa docta ignorancia no será una manera de esconder un escepticismo, o sea, un solo sé que no sé nada, de esto no puedo hablar? Y de ninguna manera. De esto no puedo hablar con precisión, obviamente, porque es excesivo y no lo puedo aprehender, y por eso es incognoscible. La incognoscibilidad de lo absoluto tiene como fundamento su ser excesivo. Es incognoscible porque es excesivo. Entonces el fundamento es siempre metafísico. De ese fundamento metafísico se desprende una consecuencia nociológica y una consecuencia predicativa. Entonces, puesto que es excesivo, ¿y qué quiere decir excesivo? Que es infinito, que no tiene ningún límite. Entonces, es absolutamente excesivo. Por eso decimos que está por encima de todo. Su infinitud está por encima de todo. Y esa infinitud, esa carencia de límite, lo hace inaprehensible, incognoscible. Y puesto que es incognoscible, no se puede predicar con precisión acerca de él. El orden de la fundamentación es esta, que es el orden de la fundamentación de toda vía negativa en teología. Ahora, lo curioso de Eckhart, y yo escribí un textito sobre eso que quizá lo pueda subir al campus para que lo vean, es que él reconvierte todo lo que es la vía negativa de la teología apofática medieval, que nace sobre todo con Dionisio y la recepción de Dionisio. Esto lo van a ver ahora muy claro en Escoteriúgena, que recibe el pensamiento de Dionisio. Toda esa vía apofática que dice Dios, puesto que está por sobre el ser, es mejor llamarlo no ser que ser, la nada, pero en sentido excesivo y absoluto. Toda esa vía negativa, que ya tiene sus siglos a la hora en que Eckhart escribe, se reconvierte en términos negativos, en términos afirmativos de ser. Y voy a tratar de explicarlo con el propio lenguaje eckartiano.
Dice Eckhart, voy a traer un texto que algunos de ustedes habrán leído en Historia de la Filosofía Medieval, que es el comentario al Éxodo de Eckhart. Justamente cuando él comenta la fórmula en la que Dios dice de sí mismo, yo soy quien soy, o yo soy el que soy. Esa fórmula es entendida por la tradición cristiana más canónica, hablemos de Agustín y de Tomás de Aquino, como dos pilares del pensamiento canónico y de la vía que podemos llamar positiva acerca de la predicación teológica. Esa fórmula siempre se entiende como la identidad de Dios y el ser. Dios mismo en esa revelación a Moisés habría dicho de sí mismo que Él es el ser absoluto. Y esto parece ir por un carril muy diferente a la vía que inaugura Dionisio, que dice Dios es más que ser, es super ser, hyper, está por sobre el ser, y es mejor llamarlo no ser que ser. Y en esta línea se va a ubicar Escoteriúgena, por ejemplo, y muchos otros autores que siguen esa vía negativa. La propuesta de Eckhart es singularísima, porque él dice, a Dios le corresponde la predicación del ser, pero en un sentido apofático. ¿Y cómo es la predicación del ser en un sentido apofático o negativo? Es decir, Dios es la suprema afirmación, es el ser, porque es la negación del ser limitado. Ahora, el ser limitado, el ser ahora en términos eckartianos, esto y esto, ¿recuerdan el ok, et ok? El ser esto y esto, es una forma de negación en sentido privativo, porque el que es un esto no es el ser absoluto, es un ser limitado, privado de. ¿Y qué es el ser de Dios? Es la negación de esa privación. Como Dios es, dice Eckhart, negatio negationis, negación de la negación, y ahora en sentido privativo, está privado de la privación, es negación de la negación, es suprema afirmación. Y entonces hay que predicar de él el ser como suprema afirmación. Pero la suprema afirmación es negación de la negación. Por eso digo que es una predicación afirmativa, porque se afirma el ser, pero en un sentido apofático, que encierra la negación doble para Eckhart. ¿Se entiende? Así que tu simple pregunta, Walter, tiene una explicación un poco compleja, que es esta. Ahora, ¿podemos negar que el ser sea? En la pregunta está la respuesta. Entonces, por supuesto que es incognoscible e inaprensible, justamente por su exceso y su infinitud. Pero de lo que no podemos negar, lo que no podemos negar es su existencia. Entonces, si el agnosticismo es no estoy seguro si Dios existe, aquí de lo único que estoy seguro de que el ser existe, que el ser es, y el ser es Dios. De modo que no hay duda de que Dios existe, por más que no lo pueda conocer, en sentido pleno, por supuesto, ¿no? ¿Responde más o menos, Walter? Sí, sí, perfectamente. Ok. Bueno, eso vino a inaugurar Eckhart, que creo que es un gran aporte para el discurso teológico, porque de alguna manera retoma toda la tradición de lo que se llama la metafísica del éxodo, de la identidad de Dios y el ser,
con toda la carga apofática del exceso. Y lo reúne en esto. Y creo que la gran fórmula, y por eso empieza así el prólogo de las proposiciones, es el ser es Dios. En esa inversión creo que hay una clave interesante del pensamiento de Descartes. Bueno, seguimos un poquito las derivas, como se usa decir ahora, las derivas del pensamiento kantiano. Y lo que hay que decir es que Eckhart tuvo dos discípulos en distintos tiempos de su vida que fueron célebres. Uno es Enrique Suso y el otro es Tauler. Tauler y Suso fueron discípulos directos de Eckhart, ambos dominicos. Suso fue su alumno hacia el año 1323, 1324, o sea, en la última etapa de su vida, en el estudio general de Colonia, en el Studium Generale de Colonia, de los dominicos, donde Eckhart enseñó. Tauler fue su discípulo un poco antes, se sabe, en el estudio provincial, más o menos hacia el 1313, por ahí, no recuerdo mal las fechas. Todos estos datos ustedes los pueden revisar en ese primer capítulo del libro de Alain de Libera, que tuvieron que leer al comienzo. Bueno, allí hay una referencia a la enseñanza de Eckhart y a estos dos discípulos. Eckhart, Suso y Tauler son considerados por la historiografía como los pilares de lo que se llama la mística renana. O sea, la mística que se dio alrededor de el ring, por eso mística renana. Y ambos, Suso y Tauler, tienen obras místicas, pero con fundamentos teológicos. Lo que, desde mi punto de vista, por lo poco que he frecuentado la lectura de Suso y Tauler, muy parcialmente, me da la impresión que los fundamentos teológicos más escolásticos que encontramos en la obra de Eckhart están supuestos en las obras de Tauler y de Suso. A propósito de esto, mañana va a haber, ahora me acordé, va a haber una charla por Zoom sobre estos discípulos de Eckhart. Me llegó la invitación, yo no voy a poder concurrir, pero después les voy a mandar el link por el campus, por si les interesa enterarse un poco más de estos discípulos de Eckhart. Obviamente que esto es un prejuicio, que quizá muestren a estos dos místicos unidos a Eckhart como siguiendo la inspiración de su maestro, lo cual es cierto, pero me gustaría que aquel que pueda escuchar la charla evalúe lo que se diga, yo no lo sé, no sé lo que se va a decir, a la luz de esta interpretación que nosotros hemos visto de Eckhart, la de Sturlese y la de Brunner, que un poco ponen en tela de juicio esta calificación de místico para Eckhart, toda vez que se entienda que ser un místico es cierto irracionalismo. Eso creo que quedó claro, ¿no? En las clases que hemos visto. Y de hecho, ustedes habrán visto que habíamos puesto el artículo que vinculaba a Eckhart y a Margarita como bibliografía obligatoria, y después yo lo bajé a bibliografía complementaria. Algunos de ustedes lo utilizaron, ese artículo, para vincular a Eckhart y a Margarita, pero la razón de haberlo bajado es que si veíamos ese artículo en profundidad, teníamos que discutirlo con las categorías que habíamos visto en Sturlese y en Brunner, porque lo que ahí presenta ese autor, ahora me olvidé su nombre,
es un Écar místico, digamos. No, en ningún momento pone en tela de juicio la categoría de místico para Écar. Bueno, lo digo porque va a ser bibliografía que ustedes tienen disponible. Baeza García, gracias Jessica, es ese, Baeza García. Y bueno, es bueno que si vuelven a él en algún momento, a propósito de la monografía o por otra razón, lo miren finamente y con espíritu crítico, y lo confronten con otra perspectiva acerca de Écar, que tiene que ver con una perspectiva un poquito más actual de aquellos que se están dedicando mucho a Écar e incluyen todo el tiempo la obra latina para mostrar al Écar teólogo escolástico, digamos, y no un místico meramente, con toda la salvedad que tiene esto. Pues bien, la Tauler y Susor, que fueron discípulos directos, o sea, tuvieron contacto con Écar. No se sabe si tuvieron contacto entre sí, porque estudiaron en 2 lugares diferentes y en tiempos distintos. Ambos tuvieron algún tipo de llamado de atención. A Suso lo observaron en un sínodo o en un capítulo que hubo en la ciudad de Tréveris. Nombro las ciudades para que vean que todo está por ahí, alrededor del Rin y del Mosela. Después cuando tomen un mapa van a ver que está todo más o menos por ahí. Y Tauler también tuvo un llamado de atención. O sea que después del golpe mortal que fue para la orden de los dominicos, que un teólogo de ellos que había ocupado la cátedra de teología de la Universidad de París fuera condenado, fue un golpe tremendo para la orden, estos discípulos que iban por ese lado, por el lado místico, ya saben que con todas las comillas que esto merece, eran mirados con mucho rigor, porque lo que había que preservar era la ortodoxia de la orden dominica. Todo esto lo ha trabajado mucho Sturlese, que es un autor que ustedes ya conocen, y habla de una crisis post-ecartiana. Hubo una crisis post-ecartiana en la orden de los dominicos. Entonces estos discípulos, por más brillantes que fueran, no podían ocupar el Studium Generale de Colonia, digamos, ser directores ahí. Y entonces en el año 1335, o sea, unos pocos años después de la muerte de Écar, se nombra al frente del Studium un maestro, en teología también, que va a ser muy importante, llamado Bertoldo de Mosburgo. ¿Por qué es muy importante Bertoldo de Mosburgo? Porque Bertoldo es el primer autor en la Edad Media que va a hacer un comentario completo a la obra de Proclo, Los elementos de teología. Nosotros no nos hemos dedicado especialmente a la recepción de Proclo en este curso, pero hay que decir que la Edad Media conoció indirectamente el pensamiento de Proclo a través de la obra de Dionisio, porque el pensamiento de Dionisio Areopagita se vincula directamente con el de Proclo. Sin embargo, como ustedes saben, toda la Edad Media creyó que Dionisio Areopagita era del siglo I, de modo que de ninguna manera un medieval podía vincular lo que decía Dionisio con lo que decía este neoplatónico pagano del siglo V, de ninguna manera. La otra vía indirecta de conocimiento del pensamiento de Proclo es una obra muy importante que ingresó en el siglo XII, que es el Liber de Causis, el libro de las causas, que entró como obra de Aristóteles
y fue parte del programa de estudios, por ejemplo, en la Universidad de París, parte fundamental del programa de estudios fue ese Liber de Causis, que ese creía de Aristóteles. Alguno de ustedes ya escuchó hablar de esto en Historia de la Filosofía Medieval, cuando Guillermo de Morbeke, el traductor de Tomás de Aquino, digamos, porque Tomás era su hermano de orden entre los dominicos, que tradujo para Tomás las obras de Aristóteles, cuando este dominico, Guillermo de Morbeke, traduce los elementos de teología de Proclo, junto con otras obras de Proclo, porque traduce también 3 opúsculos, traduce el comentario al Parménides de Proclo, que es una obra monumental, y traduce algunos pasajes de su comentario al Timeo, pero sobre todo cuando traduce los elementos de teología de Proclo, y Tomás de Aquino empieza a comentar el libro de las causas, advierte que ese libro de las causas no es de Aristóteles, sino que se vincula a el pensamiento procliano. Y allí fíjense que la lucidez de Tomás de Aquino, que no solo ve la vinculación entre ambos, y dice esto no es de Aristóteles, sino que además advierte cierta afinidad con la obra de Dionisio. Y dice, bueno, son todos platónicos, pertenecen todos a la tradición platónica. Cuando Bertoldo de Mosburgo, unas décadas después, porque estamos hablando de que se hace cargo del estudio en Colonia en 1335, la traducción de Morbeke es de 1268, el comentario de Tomás creo que es de 1272, o sea, fíjense el tiempo, ¿no? Cuando Bertoldo comenta la obra de Proclo completa, proposición por proposición, es una obra monumental, por supuesto que ya sabe que inspiró al libro de las causas y también resalta la vinculación con Dionisio. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué me nombro a Bertoldo? Porque al haber puesto a Bertoldo al frente del estudio de Colonia, fue para los dominicos una manera de solucionar, digamos, la crisis post-descartiana. No poner a un discípulo directo de Descartes, que se iba para el lado de la mística, sino poner a un teólogo que ofrece este comentario. Ahora, ¿comentario a qué obra? Comentario a una obra que está en el corazón de la tradición neoplatónica, que son los elementos de teología. Y que, entre otras cosas, en cuanto al tema antropológico, que es el que nos interesa a nosotros particularmente en este curso, propone el unum in anima, es decir, que lo uno está presente en el alma y hay una especie de contacto místico especulativo, llamémoslo, con ese uno en el alma. De modo que la crisis post-descartiana, digamos, se soluciona de una manera rara, con un maestro que lo que hace es radicalizar, en cierto sentido, la tradición platónica cristiana, o más específicamente neoplatónica cristiana, con expresiones muy radicales en este sentido en su comentario. Bueno, otro autor que simplemente vamos a mencionar. Nosotros en nuestro equipo docente tenemos el privilegio de tener un especialista nivel internacional, no exagero, en el pensamiento de Bertoldo, que es Ezequiel Ludueña. Realmente él participa de un grupo donde son 5 especialistas o menos internacionales en Bertoldo de Mosburgo. Uno es nuestro Ezequiel Ludueña. De modo que a aquel que le interese, hay una vía ahí de acceso bastante directo
alguien que sabe mucho acerca de ese autor. Pues bien, todo este tiempo, es un tiempo en que el papado está en Aviñón, después de una crisis muy grande que hubo en la iglesia, que terminó con el papado en Aviñón en el año 1303, por eso la condena de Eckhart fue hecha en Aviñón. Todas estas observaciones provenían de Aviñón, a estos discípulos de Eckhart, no directamente, pero obviamente estaban al tanto. Y la crisis de la iglesia termina radicalizándose en la década del 70, en el siglo XIV, con lo que se llamó el Gran Cisma de Occidente, donde un cardenal en Roma se declara papa. Entonces hay 2 sedes, 2 papas. 2 sedes, 2 papas. Toda esta crisis termina en ese cisma, y el fin del cisma es recién en el 1415, con la propuesta, el cisma termina, digamos, con la propuesta inusitada, única en la historia de la Iglesia, de un gobierno conciliar para la Iglesia. O sea, que el Papa no tenga un poder hegemónico total en sus manos, sino que las decisiones sean tomadas por el concilio. El Papa, obviamente, seguía habiendo Papa, pero apareció la figura del primus inter pares, o sea, el Papa era primero entre pares. Y ahora van a ver por qué hago este rodeo histórico para introducir a nuestro pensador. Esto fue en el año 1415. El pensador que nosotros vamos a empezar a ver, esta es una especie de presentación preliminar, después va a haber 2 videos y clases sincrónicas sobre él, es Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa nace en 1401 y muere en 1464. De modo que estamos en el tiempo bastante alejados de los autores que acabo de mencionar. Sin embargo, estamos geográficamente muy cerca, porque Nicolás de Cusa nace en Cues, es un pequeño pueblo a orillas del Mosela, a 30 kilómetros de Treveris, de Trier, justamente que lo mencioné a propósito, porque el capítulo de Trier o de Treveris es el que había acusado a Suso, por ejemplo, y tiene una formación muy variada, que es lo que quiero presentar en esta clase de hoy para después entrar directamente en el tema que nos ocupa en los videos que siguen. Como les decía, Nicolás de Cusa nace a orillas del Mosela, en un pequeño pueblo, en el seno de una familia burguesa, no acomodada, burguesa de ese tiempo. El padre es un barquero, tiene barcos para cruzar el Sena y tiene viñedos, se hace vino ahí, hasta hoy, muy buenos. Este curso podría terminar, si hubiera presencialidad, con uno de esos vinos. Y para la formación del cusano es necesario la ayuda de un señor poderoso en ese momento, un conde, que le paga los estudios, digamos. La familia no podía afrontar grandes estudios, hay un señor que le paga los estudios, y es importante revisar las distintas instancias de la formación del cusano, porque se entiende después, digamos, muchas de las fuentes que residen
en su propia obra y que se ponen de manifiesto en sus propios escritos. Sobre todo porque Nicolás de Cusa no perteneció a ninguna orden religiosa. No es como en el caso de Eckhart, que perteneció a la orden de los dominicos, sino que es una persona que va a pertenecer en su carrera eclesiástica, digamos, al clero, lo que se llama el clero secular, o sea, sin pertenencia a una orden religiosa. Entonces, hace su primera formación en artes liberales. Ustedes saben que los estudios universitarios empiezan con el estudio de las artes liberales, en todos los casos, y esa primera formación la hace en Heidelberg, en la Universidad de Heidelberg. Y se ingresa como adolescente, 14, 15 años, ya está en la Universidad de Heidelberg, estudiando artes liberales. ¿Qué se estudia sobre todo en este tiempo en artes liberales? Dialéctica, que en este momento se llama lógica directamente. Estudia lógica. Y hay en las universidades de este tiempo una fuerte disputa entre lo que se llama la vía antigua y la vía nova. Y esto tiene que ver directamente con lo que nosotros conocemos como el problema de los universales. La vía antigua eran los que sostenían el realismo en el tema de los universales, o sea, la realidad de los universales, la realidad de las ideas, los esencialistas, digamos. Mientras que la vía nova era la vía nominalista, que por supuesto tuvo su gran maestro, contemporáneo de nuestro Eckhart, que es Guillermo de Ockham, un franciscano, verdadero problema para Juan XXII, por eso terminó exiliado en la corte germana, Guillermo de Ockham. Y tuvo sus sucesores, o sea, estamos un siglo después casi. Entonces, tuvo sus sucesores, nuevas formulaciones del nominalismo, y esa vía nova o nominalista iba tomando universidades. Un poco hay una especie de hegemonía, disputa por la hegemonía en las universidades de una vía u otra. Así como nosotros en el mundo actual decimos, bueno, estas universidades anglosajonas son más analíticas, en cambio, las universidades alemanas hoy son ya más adscriptas a la filosofía continental. Bueno, ya no sé si hay estas diferencias, hace unos años sí estaban. Bueno, en este tiempo la lucha era entre la vía antigua y la vía nova. La Universidad de Heidelberg era una sede muy importante de la vía nova. Entonces, es interesante porque Nicolás de Cusa va a ser un autor que se inscribe en la línea, en la tradición que estamos viendo, donde, digamos, hay un fuerte sesgo de platonismo o de neoplatonismo, si se quiere. Sin embargo, cuando aprende lógica, aprende artes liberales, aprende lógica, la aprende con los nominalistas. Y entonces, esto va a ser importante para su formación y creo que va a poderse ver en el desarrollo que hagamos de su pensamiento. Después de terminar la Facultad de Artes Liberales, alguien que está dedicado a la carrera eclesiástica en general hace la Facultad de Teología. Esto hizo un Eckhart, por ejemplo, o un Tomás de Aquino. Sin embargo, no es el camino que elige Nicolás de Cusa, sino que se matricula para los estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Padua. Se va al norte de Italia y estudia en la Universidad de Padua Derecho. Derecho es sobre todo derecho canónico. Lo que pasa es que el derecho canónico tenía mucha injerencia en lo que nosotros llamaríamos el derecho positivo, digamos. Y estudia ahí con
los padres conciliaristas de aquel concilio que había terminado con el cisma, que fue el concilio de Constanza de 1415, todos los que allí fueron, digamos, los que fundamentaron el conciliarismo contra el Papa fueron maestros de Nicolás de Cusa, después en la Universidad de Padua. Pero además, en la Universidad de Padua tiene contacto con muchos maestros de ciencias naturales, vamos a decirlo en esos términos. Muchos naturalistas, y esto tiene que ver fundamentalmente con que la Universidad de Padua fue una sede muy importante de lo que se llamó el averroísmo latino. Ustedes recordarán que la recepción de Aristóteles en el siglo XIII produjo varias reacciones, algunas adversas, diciendo, bueno, Aristóteles hay que descartarlo, no puede ser sintetizado con el dogma cristiano, otras que apelaron a la síntesis, ahí se ubica Tomás de Aquino como una especie de adalid de la síntesis entre el naturalismo aristotélico y la sapientia cristiana, y hubo una especie de radicalización del aristotelismo encabezada por los llamados averroístas latinos, que fueron condenados por Tampier en el siglo XIII, por el obispo de París Tampier, etc. Y una de las tesis condenadas por Tampier, y en vocabulario de esa condena, fue la tesis de la llamada doble verdad. En realidad, eso que llamó de un modo erróneo Tampier, el obispo que los condenó, como doble verdad, en la realidad es la propuesta de que hay dos caminos. Un problema se puede tratar para estos autores secundum philosophiam, según la vía de la filosofía, y ahí hay que usar argumentos racionales, y otra es la vía de la teología, secundum theologiam. Y esa es la vía de la revelación. Entonces, quizá por revelación se pueda aceptar que Dios creó el mundo a partir de la nada, pero sin embargo, por el camino filosófico racional, se debe sostener que el mundo es eterno, como decía Aristóteles. Bueno, ¿qué quiero decir con esta presentación tan general del problema del averroísmo latino? Que en una universidad como la Universidad de Padua, asignada por el averroísmo, se hacía ciencia y filosofía con mucha más libertad que en aquellas que se intentaba conciliar los resultados de la argumentación racional con el dogma cristiano. Entonces había avances en el terreno de las ciencias naturales, incluso de las ciencias que nosotros llamaríamos exactas, mucho más importantes que en el resto de las universidades. Entonces, por más que Nicolás de Cusa ahí estudió Derecho, tuvo contacto con muchos científicos, todo esto entre comillas, de su tiempo. Les voy a dar solamente un ejemplo. Fue muy amigo, en este paso por Padua, de Paolo Toscanelli, que fue un matemático y astrónomo muy importante de esta época, también cartógrafo, que hizo una serie de mapas que son los que al final del siglo XV va a usar Colón para hacer su viaje a las Indias. Usó los mapas de Toscanelli, fue muy importante. Entonces, no solamente aprendía Derecho, sino que aprendió mucho, paraba, digamos, se alojaba en la casa de un matemático muy importante de la época, Prosdóchimo Baldomante. Solamente se los doy como ejemplo para mostrar que ahí comenzó también su afición por la matemática, la astronomía, a pesar de que él estudiaba Derecho Canónico. Me pueden interrumpir cuando quieran.
¿ok? Solamente me abren el micrófono y preguntan. En 1425, después de recibirse de abogado, digamos, hace una estadía en la Universidad de Colonia, y ahí estamos en el terreno conocido. ¿Qué va a estudiar un solo año en la Universidad de Colonia? Teología. No es que se recibe de doctor en teología, simplemente hace unos estudios de teología. Y ahí toma contacto con toda la tradición albertista que nosotros acabamos de estudiar. Entonces hay un contacto muy profundo con la obra de Dionisio Areopagita, con los comentarios de Alberto Magno a Dionisio, con la obra de Eckhart, con la obra de Bertoldo de Mosburgo, al cual cita, menciona, más que cita, menciona, es decir, que lo conoció su obra, quiero decir. Digamos, ahí en Colonia se sella de alguna manera lo que va a ser la orientación del pensamiento cusano, sus principales fuentes, que van a ser Dionisio sobre todo, Alberto, Eckhart, el propio Escoto Diúgena, todos estos, nuestros muchachos, vamos a llamarlo, son parte fundamental de la trama de fuentes de Nicolás de Cusa, a la cual se va a sumar en un momento de su obra los textos de Proclo, que van a ser fundamentales para él. Ahora, todo esto se suma a una persona que tiene formación en artes liberales, con los nominalistas, en derecho, con los conciliaristas, y de alguna manera cierta formación en ciencias como la matemática o la astronomía por sus contactos en Padua. De modo que tenemos un personaje singular. Como abogado se va a sumar a un concilio, que es el concilio de Basilea, que era un concilio que formaba parte de las reuniones conciliares donde se decidían las cuestiones para la iglesia, porque estamos en un periodo de conciliarismo. Ingresa como abogado para defender los intereses de aquel conde que le había pagado los estudios. O sea, fíjense lo que era el conciliarismo. No era que se reunían solo los cardenales a discutir, sino que cada persona poderosa mandaba a su representante al concilio para decidir cuestiones de la iglesia que, como ustedes sospecharán, no tenía nada que ver, nada más que ver con los sacramentos y cuestiones de ese estilo, sino que tenían que ver también con cuestiones muy concretas, de impuestos, etcétera. Por eso participaban los señores mandando sus representantes para tener una voz en ese concilio. Y fue ahí Nicolás de Cusa, como representante de este conde. Y ahí escribe su primera gran obra, que es una obra eclesiológica, que se llama De Concordantia Católica, la Concordancia Universal, que es una obra de eclesiología política, donde de lo que habla ahí es del poder espiritual y el poder temporal, por qué es bueno un gobierno conciliar para la iglesia, etc. Esa obra es de 1434. En 1438, junto con otros conciliaristas, abandona el concilio y se hace papalista. Cosas de la política. Muchos dicen que los fundamentos de ese cambio están ya en la Concordancia Católica, donde él dice, bueno, si el concilio se desmadra, hay que volver al Papa, digamos, que conduzca uno y que todo se ordene de vuelta. Bueno, lo cierto es que lo hizo en nombre de su relación con el Papa del momento, que era Eugenio IV. Y este dato no es menor, porque como vamos a andar en las doctrinas rozando cosas heterodoxas, como le pasó a Meister Eckhart, ser amigo del Papa no está mal para el caso. Entonces, este dato es importante.
en 1438, por su amistad con Eugenio IV, que lo convence de que tiene que gobernar él y no el concilio, porque es necesario solucionar algunos problemas acuciantes de ese momento. Y el problema importante que señala Eugenio es el cisma con la iglesia griega, con la iglesia oriental. Y que hay que unir a la iglesia oriental y occidental, que estaban separadas desde el siglo XI. Y entonces lo llama Nicolás de Cusa para que sea como una especie de embajador para un concilio de unión de las iglesias que se iba a llevar a cabo en Italia, primero en la ciudad de Ferrara, después en la ciudad de Florencia, para firmar la unión con la iglesia griega. Va Nicolás de Cusa a Constantinopla, de ahí trae una serie de manuscritos. Ese viaje a Constantinopla fue muy importante, porque de todas esas, no solamente él viajó, sino otros muchos, empezó a haber una gran cantidad de manuscritos griegos que llegaban a Italia. Y muchos maestros de Bizancio se exiliaban en Italia y hubo una famosa academia de griego que se puso en Italia para traducir obras del griego al latín. Y esto para nosotros es muy importante porque todos los que hicieron medieval saben que lo único que teníamos de Platón era el Timeo fragmentario en el famoso comentario de Calcidio, que empieza a llegar todo Platón y empieza a ser traducido. Las primeras traducciones de diálogos platónicos se dan en esta primera mitad del 15, antes de este viaje a Constantinopla. Ya la primera de 1401, le siguen otras en la década del 20, y otras más en la del 50, hasta que Ficino en la segunda mitad del siglo XV traduce todo Platón. Y recuerden que Ficino también en la segunda mitad del 15 traduce todo Plotino, traduce Proclo, traduce el corpus hermético, o sea, ahí está todo, digamos. Pero acá empieza a ver esa vuelta de los textos, la vuelta de los textos a Occidente. O sea, que ese viaje a Constantinopla tuvo un sentido político fuerte, pero también tuvo un sentido, vamos a decirlo así, humanista, de ese amor por los clásicos, por traerlos de vuelta, por incorporarlos al mundo occidental, etc. ¿Por qué era importante unir las dos iglesias? Porque estaba para Bizancio, para la iglesia bizantina, la amenaza turca. Y de hecho todo va a terminar con la caída de Constantinopla en 1453, a manos de los turcos. La caída del imperio romano de Oriente, que era un imperio cristiano. Y cayó en manos de los turcos y como una especie de reivindicación de guerra de religión. Entonces era muy importante ayudar a los orientales a frenar el avance turco. Ahora, ¿cómo lo quisieron ayudar los occidentales? Haciéndolos capitular completamente de sus propios dogmas, de su propia liturgia, sometiéndose a Roma. Fue una unión tan humillante para la Iglesia Oriental que duró muy poco. Vinieron los padres orientales, firmaron la unión, y cuando volvieron a Constantinopla, y en Constantinopla leyeron esa capitulación, deshicieron el pacto. Por eso quedaron a su merced y después vino la caída. Entonces fue un problema político muy importante. Ahora, en lo que concierne a Nicolás de Cusa, en la vuelta de ese viaje, él dice, in mare nostrum, eso es en el Mediterráneo, in mare nostrum, recibió lo que él va a llamar un regalo del Padre de las Luces. Esta es una carta que él pospone a la Docta Ignorancia y que dice que fue la inspiración para escribir la Docta Ignorancia, que es la primera obra que nosotros vamos a ver. Vamos a ver varios escritos del Cusano, vamos a empezar por la Docta Ignorancia, porque es su primera gran obra teológico-filosófica.
Y ese regalo del Padre de las Luces, dice el Cusano, que era posible, lo que vio, digamos, vio, tuvo una intuición filosófica. Él dice que fue un regalo, fue por gracia, digamos. Nosotros vamos a decodificarla como una intuición filosófica. Él dice que fue posible, que era posible alcanzar lo inalcanzable inalcanzablemente. Los términos, ya muchos de los que vieron algo del Cusano, los vieron. Los términos en latín son estos que estoy poniendo en el chat. Que los pongo porque para que vean el juego de palabras. Atingere es alcanzar, inatingibile, lo inalcanzable, inatingibiliter, inalcanzablemente. Obviamente que esto llamado inatingible, inalcanzable, es lo absoluto. De modo que ya estamos pisando lo que llamamos la vía negativa o apofática. Sin embargo, fíjense que Nicolás de Cusa no habla de un no alcanzar. Y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Walter. No dice esto es inalcanzable, dice esto se alcanza. Es atingere. Con este atingere salimos del escepticismo. Se alcanza lo inalcanzable. ¿Y dónde está la clave? En el modo. Fíjense que inatingibiliter es un adverbio. El modo de alcanzarlo es inalcanzablemente. Este inalcanzablemente va a ser para el Cusano el modo ignorante o de la ciencia de la ignorancia. La ciencia de la ignorancia es la que alcanza esto inalcanzable de un modo inalcanzable. Esto quiere decir, para el Cusano, que hay que reformular el discurso. Ya el discurso de la teología racional no es adecuado para el tipo de objeto que queremos alcanzar, porque este objeto es inalcanzable, e inalcanzable sobre todo para la razón, y ya vamos a ver cuál es el fundamento de eso, sino que hay que cambiar el modo. Ese modo es inalcanzable, es inalcanzablemente, ignorantemente, haciendo un nuevo discurso que es el discurso ignorante. Y esa es la base de esta primera obra que nosotros vamos a ver, que es la docta ignorancia. Bueno, hasta aquí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Porque con esto yo cerraría esta presentación breve del itinerario de Nicolás de Cusa, y lo que vamos a ver ya en nuestra próxima clase, que será un video, es cómo se inserta el tema antropológico en esta primera obra. Y la inserción es vía lo cristológico. Por eso nuestro primer tema va a ser esta relación entre la antropología y la cristología, para pasar después a una segunda obra que él empieza a escribir junto con la docta ignorancia, que es el de Conjecturis, donde ya se hace una antropología por sí misma, digamos, no considerándola en vinculación con lo cristológico, y los siguientes textos que vamos a ver, que son varios, de Conjecturis, de Filiaciones Dei, de Visiones Dei. Ustedes pueden revisar la selección de textos que está en el campus, que son varios escritos del Cusano que vamos a ver. Vamos a ver cómo el tema antropológico es fundamental en la obra del Cusano y desde distintas perspectivas. Y siempre se ha dicho que la antropología cusana es realmente la que abre hacia la modernidad, abre el pensamiento hacia la modernidad, porque además de tener esta vertiente que lo vincula a Eckhart, que piensa en la posibilidad para el hombre
de ascenso a lo divino, ya vamos a ver en qué se acerca y en qué se diferencia de Descartes, va a tener todo otro costado, que es el del hombre como creador, creador de símbolos. Entonces, en ese sentido, va a llamar al hombre mensura rerum, medida de todas las cosas, y lo va a llamar secundus Deus, segundo Dios. ¿Mm? Por eso se vincula tanto después con todo el desarrollo artístico. Ese último texto que vamos a ver de Quozzo lo relaciona con Da Vinci y con el arte posterior de su tiempo. Vamos a ver en qué sentido. Bueno, nos espera un camino que creo que va a ser bien interesante, que vamos a ir construyendo paso a paso. Ulises pregunta sobre las mejores traducciones de las obras de Nicolás de Cusa. Y no puedo sino decir que las mejores son las nuestras. Perdonen, pero tenemos, a ver, no, lamentablemente no hemos podido traducir toda la obra cusana, pero sí la Docta Ignorancia, entre los 3 libros de la Docta Ignorancia. Yo participé en el libro 1 y 2, el libro 3 lo hizo Jorge Maqueta, las otras traducciones las hice con Jorge Maqueta. Están editadas en Biblos, La Docta Ignorancia, El Demente, también con traducción de Jorge Maqueta, editado en Biblos, El Non Aliud, también editado en Biblos, y del resto hay en castellano, en español, supongo que me pregunta, sí, traducciones, me preguntó Ulises, hay varias obras editadas por la Universidad de Navarra, por EUNSA, y ahí, digamos, es desigual la valoración. Hay algunas obras que están muy bien traducidas, otras más o menos. Ustedes van a ver que en la selección de textos tienen traducciones que son de Maqueta y mías, otras que son de Maqueta, que son traducciones provisorias porque no fueron editadas, como el de Conjecturis, traducción de otra profesora argentina que estudia el cusano, que es Paula Pico Estrada, traducción del de Visione Dei, pero también es provisoria, son traducciones que usamos nosotros, que tenemos un grupo de lectura cusana para leer el cusano, y son traducciones siempre en discusión, pero son las que vamos a usar en nuestra selección de textos. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más de la exposición? ¿Quedó todo claro? Pueden abrir el micrófono si quieren. ¿No? ¿Nos despedimos? Bueno, entonces nos despedimos. Esto vamos a subirlo para aquellos compañeros que no pudieron estar, o si ustedes quieren reverlo. Y recuerden que tienen nuestro cronograma en el campus, por lo menos el cronograma hasta fin de junio. Ese cronograma sigue vigente. Cualquier cosa nos escribimos. Clau, ¿arrancamos a leer la selección? Si se animan, miren, en realidad la lectura previa yo no la estimulo, obviamente no la prohíbo, pero no la estimulo porque me parece que puede despertar cierto desconcierto y es como una pérdida de energía en tratar de entender, que me parece mucho más fructífera la lectura posterior a la explicación, donde va a haber cosas que no van a haber sido explicadas, que ustedes van a descubrir en el texto, pero que van a poder preguntar puntualmente sobre lo que no se entiende. Si no, es posible que sea toda una gran nebulosa, digamos. De modo que, si quieren, pueden leer, por supuesto. Quizá lo que puedo ir poniendo en el campus son algunos textos generales
sobre Nicolás de Cusa, por los que no les tocó verlo en Historia de la Filosofía Medieval, o ese año no llegamos a ver nada. Entonces, el texto de Cassirer, que es siempre una referencia, hay un texto de Cassirer, Individuo y Cosmos en la Filosofía del Renacimiento, que tiene un capítulo general sobre Nicolás de Cusa, que si bien es discutible en algunos puntos, está muy bien para ingresar al autor, y que lo puedo subir al campus, y que es una muy buena lectura para ir haciendo, digamos. ¿Mm? ¿Algo más? Hay preguntas en el chat, Claudia. Ah, gracias, Feli, no lo había visto. Bueno, no vamos a ver, ya se sabe cuándo va a estar el cronograma de julio, me pregunta Jessica. Yo lo tengo ya, pero como tengo miedo de no cumplirlo, todavía no lo si no después soy presa de mi propio cronograma, y entonces vamos a apurarnos mucho y quizá valga la pena detenernos, no sé. Tengo que ver cómo nos va en junio. ¿Mm? Así que tranquila. Y respecto de si vamos a ver algo del libro segundo, solo una mención voy a hacer en el video, porque Fermín, el libro segundo es el libro sobre el universo, y como nos toca el tema antropológico, ya van a ver que lo que tienen en la selección de la doctrina de ignorancia es el libro tercero, que es el cristológico. Ahora, para ingresar a ese libro cristológico tengo que hacer referencia a lo que pasa en el 1 y el 2, pero solo va a ser una referencia. Ya haremos un seminario sobre el universo en el Cusano y Bruno. Ese sería un lindo seminario para otra ocasión. ¿Algo más? ¿Listo? Listo, todos nos despedimos entonces. Gracias. Y bueno, ya llegará en 15 días el video del Cusano, creo, sí. Así que ahora la idea es que se dediquen a Gregorio, es no darles un excesivo material. Así vamos por pasos. Bueno, gracias. Chau, que tengan buen día. Chao, gracias. Chao, chao. Chau, chau. Adiós. Adiós.